Hoy es la semana introductoria de nuestros grupos de comunidad. Hemos puesto como título a los grupos de comunidad Floreciendo. Cada uno de ustedes debe haber recibido un folletico como este. Es para que ustedes puedan, lo ideal es que cada persona tenga uno, no es uno por familia. Es que cada persona que sepa leer y quiera leer y pueda leer, tenga uno. Y la idea es que a través de la semana, a través de estas 7 semanas, vamos a ir a través de toda la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy es la semana introductoria y ya van a ver para esta semana en los grupos de comunidad reflexiones. Así que quien no se haya inscrito a un grupo de comunidad, inscríbase. Pero aún si usted decidiera o porque no puede o cualquier razón inscribirse, de todas maneras, tenga esto como recurso para que usted tome nota de su sermón y ponga allí. Ahí, lo que hemos hecho es copiar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y poner una hoja en limpio para que usted tome notas de lo que pueda estar aprendiendo allí. Y en los grupos de comunidad obviamente también vamos a tener allí la posibilidad de hacer eso. Así que asegúrese usted de tener una copia de esto. Si usted es líder de grupo de comunidad, lleve las copias necesarias para las personas en su grupo de comunidad. Si usted quiere regalarle a algún vecino, esta sería una excelente forma de entablar conversación con un vecino, regalarle el folletico, decirle que vamos a estar pasando nuestros servicios vía online y demás. Así que por favor hagámoslo saber. Todo lo que vamos a hacer es ir a través de la escritura. Esta mañana cantábamos y piensen en lo que cantábamos esta mañana. En verdad nosotros estamos haciendo declaraciones valientes. Yo atrás mientras cantaba, lo que más le suplicaba al Señor es que me ayude a eso, a entender y a vivir, a que lo que yo esté haciendo en la semana, viendo en la semana, sea con los ojos de Él. Dame tus ojos para ver. Yo no quiero ver a las personas con mis ojos. Yo no quiero ver a la Pili con mis ojos, ni a mis hijos con mis ojos. En verdad, yo estaba pensando ayer, yo quiero empezar a ver con tus ojos, usar tus palabras, usar tu parecer acerca de las situaciones. Son declaraciones muy serias las que usted y yo estamos haciendo esta mañana, y tiene todo que ver esta canción que cantábamos al final, tiene todo que ver con esta serie de comunidad que iniciamos. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame lo que necesito para ser como tú. Y lo cierto es que ya lo tenemos. El Espíritu Santo ya está en nosotros, usted y yo ya podemos. Dame tu voz, dame tu aliento. ¿Se imaginan ustedes nosotros hablando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, con la misma voz que el Señor nos habla a nosotros, la misma voz de compasión o incluso de exhortación con amor cuando sea necesario? Dame el camino que debo seguir. Ayúdame a caminar en la dirección que tú esperas que yo camine en mi empresa, con mi familia, con mis amigos. Yo no sé ustedes, pero le estamos pidiendo cosas bien valientes al Señor. Ustedes y yo esta mañana cantando, estamos renunciando a nuestros sueños, estamos renunciando a nuestros anhelos, estamos renunciando a nuestros pensamientos, estamos renunciando a nuestro sentir y estamos pidiéndole al Señor, estamos renunciando a nuestra propia vida y diciéndole, dame la tuya, Señor. Eso cantábamos. Y una de las cosas que el Señor tiene es que Él no es sordo. Él nos estaba escuchando cantar. Y Él quiere que nosotros en verdad hagamos eso, vivir su vida. Déjame ver lo que tú ves. Repetíamos, dame tu gracia, dame tu poder. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. La verdad, estamos haciendo peticiones muy valientes y lo que usted y yo vamos a ver a través de toda esta serie es exactamente eso, lo que el apóstol Pablo hace en la carta a los Colosenses, es ayudar más bien, diría yo, a los creyentes de la iglesia en Colosa a entender esta dimensión de sus vidas, que ya es una realidad y que ustedes y yo podemos poner en práctica igual hoy. Así que durante estas semanas vamos a hacer eso. Quiero pedirles que me acompañen a leer los primeros 14 versículos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si ustedes quieren esta semana, los animo a que hagamos lo siguiente, hagamos el siguiente ejercicio por las próximas 7 semanas. Si usted ya tiene un plan de lectura de la Biblia y lo quiere seguir haciendo, hágalo. Pero si de pronto le pareciera muy pesado seguir ese plan de lectura y leer la carta a los Colosenses, lo animaría a que haga un pequeño paréntesis,
pero que durante estas 7 semanas dediquemos un tiempo especial a leer la carta a los Colosenses. Es una carta corta, usted la lee en 10, 15 minutos, en verdad no es tan difícil. Y que la leamos durante estas 7 semanas. Por lo menos si usted la lee una vez por semana, la habremos leído 7 veces al final de estas semanas. Pero los animo a que ojalá la pueda leer una vez al día. Leámosla una vez al día, es bien simple la carta, y usted va a ver que entre más la lea, cosas nuevas van apareciendo a su corazón. Si usted quiere seguir con su plan de lectura y de todas maneras leer la carta, está bien, pero tome la decisión, propóngase en su corazón esta mañana, durante estas 7 semanas, hacer una lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, toda, del capítulo 1 al capítulo. Son 4 capítulos que en verdad son como 2 páginas. No es tan largo, usted lo leería en el caso mío, que yo leo tan lento, son como 10 minutos o 15 minutos, así. Ustedes pueden leerlo más rápido, pero al menos una vez en la semana, ¿les parece? Pongámonos eso. Quienes se animen, una vez al día. Y habremos tenido al final de la serie una muy buena comprensión, una cantidad de aplicaciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mire cómo empieza, acompáñeme por favor, Colosenses capítulo 1. Yo quiero leer, aunque la porción que vamos a enfocarnos es del versículo 3 hasta el 14, voy a leer desde el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. De hecho, perdón, un paréntesis, si ustedes ven, lo que yo estoy leyendo es lo que está en la primera página de este folletico que les entregamos. Otra vez, este folletico es la carta a los Colosenses, simplemente que la imprimimos. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Yo quiero que ustedes presten especial atención a las afirmaciones que él hace, a las relaciones que él establece, porque de todo esto vamos a estar hablando durante la serie. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo Jesús, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y miren lo que empieza a decir: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Quiero que hagamos una breve contextualización de la iglesia y de la razón de esta carta. No podemos hacer acá algo muy extenso, pero por lo menos algo de lo que está pasando. Colosas era una ciudad pequeña, ubicada muy cerca, como unas 100 millas del puerto de Éfeso. Así que tenía una conexión fácil en lo que hoy es la península aquella de Turquía. Todo ese sitio está en esa zona, en la parte oeste. Era una ciudad pequeña, pero con alguna importancia. El consenso general afirma que la congregación de Colosas era el fruto de Epafras, un aparente discípulo de Pablo, y que Pablo mismo llama ministro y consiervo en el Señor.
El consenso general afirma que no fue Pablo el que plantó esta iglesia, sino que fue el producto de este discípulo de Pablo. Esta carta, la de Filemón y la de los Efesios, fueron escritas juntas aparentemente. Fueron escritas cuando Pablo estaba en prisión, seguramente en Roma, y se afirma que estas cartas fueron enviadas al mismo tiempo. La de los Colosenses, la de Filemón, la de los Efesios, y fueron enviadas con dos mensajeros, uno que menciona el apóstol allí al principio, Tíquico, y Onésimo, otros discípulos también del apóstol, a quienes él también llama consiervos. Este último, Onésimo, había sido esclavo, estaba en la cárcel, y por lo que oímos de su carta, después hablaremos de esa carta si tenemos tiempo, el apóstol Pablo habló del evangelio con Onésimo y encontró que Onésimo tenía un problema con su antiguo dueño, y el apóstol Pablo le manda una carta personal a Filemón, la carta a Filemón, con su propio esclavo. Es fascinante. Quienes puedan leer esa carta a Filemón, son como 3 minutos, usted la lee en 3 minutos, pero tiene un contenido extraordinario. Lo que vamos a ver en la carta y lo que iremos desarrollando a través de estas 7 semanas es la intención del apóstol Pablo y de aquellos otros a quienes él describe como ministros fieles, como consiervos en el Señor. En el capítulo 1 él menciona a Timoteo y a Epafras, y al final en el capítulo 4 de la carta, y eso lo iremos viendo, menciona a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, y hace una lista de estas personas en las que el apóstol está viendo cómo la fe ha impactado sus vidas y cómo la fe ha producido frutos en ellos mismos. Mediante esos nombres que él pone en la carta y que él menciona como consiervos, ustedes y yo vamos a ser testigos de primera mano. Ustedes y yo vamos a ser testigos con evidencia, con testigos claros, con gente de carne y hueso, del inicio, del desarrollo, del proceso, del crecimiento, del cuidado, de los enemigos, de los peligros de la fe en el evangelio. Eso es lo que va a hacer en la carta. Él nos va a explicar cómo pasa, cómo crece, cómo se desarrolla, qué peligros tiene, qué amenazas tiene en los creyentes, en los discípulos y por supuesto en la congregación de Colosas, que es además, dicho sea de paso, el mismo proceso que usted y yo estamos viviendo ahora. Es increíble lo actual que es el momento de Colosa para nosotros hoy, y lo aplicable entonces que resulta esta carta para nosotros. En la carta el apóstol repite, ustedes y yo vamos a ver que empieza a usar sinónimos relacionados con agricultura, crecer, llevar, dar fruto, el progreso, la expansión de la fe en ellos. Y Jesús usa lenguaje parecido. Jesús en varias ocasiones usa este lenguaje de agricultura para ayudarnos a entender lo que sucede con la fe. Yo no sé si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, la semilla de mostaza, el grano de trigo, la vid. El reino es como una semilla. Jesús usa este lenguaje. Quizá hoy no tengamos muchos agricultores entre nosotros. Yo sé que hay algunos que tienen la pasión por la agricultura. Yo mismo tengo pasión por hacer crecer cosas. Mi mayor frustración fue un cultivo de naranjos que fueron 18 naranjos, que se redujo a 7, que se redujo a 3 y que crecieron 2. Ni me pregunten mi frustración con los aguacates. No quiero que me pregunten mi frustración con los chiles, porque la tengo. Pero tenemos este mismo principio. El principio y el proceso es poderosamente igual para nosotros. La Escritura tiene razón en usar estas figuras. Su vida de fe hoy acá se debe a que otros, de una manera directa o indirecta, fueron usados por Dios para sembrar la palabra en usted. Usted hoy está acá porque otros sembraron la palabra de Dios en su vida. Usted está hoy acá por el cuidado que el Espíritu Santo ha tenido de esa palabra en su corazón. Está sucediendo, queridos hermanos. Puede que usted no lo vea con la rapidez que usted quiere.
Una de las grandes frustraciones de mis hijos cuando estaban acá y yo planté las primeras semillitas de naranja era que todos los días se asomaban al patio a ver si ya habían crecido. Y se fueron para la universidad y todavía estaban así de chiquitas, entonces estaban frustrados. Ellos esperaban ver un crecimiento donde ya pudieran tener naranjas a los 3 días. A propósito, hasta ahora no me he comido la primera naranja de esas cosechas. Creo tarda unos años para dar frutos. Está pasando. ¿Saben ustedes una cosa extraordinaria que ha pasado en la pandemia? Que varios hermanos me han contado, he iniciado un grupo de oración con mis familiares. Y llevan orando semanas con familiares que son hasta escépticos a la fe. Han decidido unirse a un grupo de oración. Y algo interesante, incluso por una tragedia familiar, ha resultado un grupo de oración. Podía darle nombres de varios que están acá. Donde ustedes, sea que lo entiendan o no, sea que lo crean o no, sea la que lo estén viendo, reconociendo o no, ustedes ya están produciendo frutos. Ustedes ya están invirtiendo tiempo con otros, orando, leyendo, equivocándonos. No eran teólogos la mayoría de los apóstoles. De hecho, una de las declaraciones que me anima es que viendo ellos el dinamismo, el deseo, la avidez con que hablaban de la palabra de Dios, el denuedo con que hablaban, se sorprendían porque decían, esta gente siendo del vulgo y siendo sin letras, hablan de una manera diferente. Está pasando, queridos hermanos, el proceso se está dando en otros por el mismo poder que se dio en los creyentes de Colosa. El proceso se está dando en su vida por el mismo poder que se dio en los creyentes de Colosa, el poder del Espíritu Santo, cuidando esta palabra, hablando a nuestros corazones. Desde el inicio de esta carta, el apóstol carga la carta, llena la carta de una cantidad de expresiones que recuerdan a la congregación de los colosenses la base y la estructura del plan de redención de Dios mediante la gracia y por la fe en la obra de Cristo. Desde el principio intenta quitar cualquier arandela que le hayan puesto al fundamento de esa fe y empieza a animarlos a que ellos puedan observar, que no se dejen aturdir y puedan observar el fruto, el impacto de esa fe en cada uno de los aspectos de la vida de ellos. Es muy enriquecedor el lenguaje de la carta. Ahora, la razón de la carta es corregir, es alinear, es regresar una combinación de factores que estaban distorsionando, que estaban desviando la fe de los creyentes, como por ejemplo el sincretismo de ese momento, la mezcla de una serie de creencias que es similar al sincretismo nuestro hoy. Lo que hace, por supuesto, considerablemente aplicable el mensaje de esta carta para nosotros hoy. Vamos a verlo, claro que eso que estorbaba la fe es hoy igual. Era una mezcla de doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Era gnosticismo, era legalismo, era misticismo oriental, era adoración a los ángeles. Una cantidad de cosas estaban pasando en la congregación y que podemos resumirlas ustedes y yo en una sola palabra: humanismo. Era la tendencia que empezó en Edén de pretender buscar en nosotros los valores y estructuras de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es verdad y lo que es mentira, y rechazar, despreciar, rebelarnos contra los valores y estructuras que Dios ha establecido para lo que es bien o es mal, para lo que es verdad y es mentira. No, queremos encontrarlos en nosotros mismos. Nosotros mismos queremos decidir qué es eso. Lo mismo estaba pasando en Colosenses y el apóstol Pablo quiere ayudarlos. Parece que Epafras, a quien el apóstol describe como un ministro y un consiervo en el Señor, visitó al apóstol en su casa cárcel. Ese concepto de casa por cárcel no es nuevo. A Pablo se lo dieron allá, recuerdan, en Roma lo pusieron en una casa donde estuvo encarcelado por varios años. Y parece que Epafras fue a visitarlo y a contarle
lo que estaba pasando. Yo me imagino lo que estaba pasando. El apóstol Pablo en su caminar de fe habló a Epafras, el Espíritu Santo habló el corazón de Epafras. Epafras creció en su fe, se fue a contarle a sus paisanos en Colosas acerca de lo que Pablo le había dicho de la salvación a través de Cristo Jesús. Empezó a crecer una congregación allí, y luego empezaron a salirle ramas que no tenían nada que ver con la fe. Y Epafras vuelve a donde el apóstol y le dice: mire lo que está pasando, ayúdeme por favor. Así que la carta es corta, pero es precisa, apunta a que los ojos y los corazones de los creyentes se reenfoquen, se ajusten, que estén alerta a las amenazas y se alienten con las verdades, con los valores, con las promesas, con la estructura que Dios ha establecido desde el principio para nuestra relación con Él, para nuestra relación con lo creado, para nuestra relación entre nosotros. Es un reajuste, es un reenfocarlos. Cómo relacionarnos con las instituciones civiles, con las instituciones de gobierno. Cómo relacionarnos con los deberes propios, con los deberes sociales. Todo eso va a hacer el apóstol en la cárcel. En la introducción, el apóstol menciona varias cosas. En esto que acabamos de leer, menciona la fe de ellos en el Señor Jesucristo, el amor por los santos, la esperanza que les está guardada en los cielos, la palabra verdadera del evangelio, el fruto que esta palabra está produciendo en la vida de ellos, los deseos que ellos sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Menciona el deseo que él tiene de que anden como es digno del Señor, agradándole, y dice algo: llevando fruto en toda buena obra, creciendo, les dice el apóstol, en conocer a Dios. Les dice ahí en esa introducción que toda su fortaleza esté en el poder de Dios, en la gloria de Dios, quien les dará paciencia, y usa una palabra: longanimidad, una esperanza, una paciencia, una perseverancia que es imperturbable. Quizás la petición más frecuente: ay Señor, dame paciencia. Ay Señor, dame paciencia. Bien, lo que está pidiendo el apóstol es que esa paciencia sea una paciencia imperturbable, que no importa lo que pase a la media hora de usted haber pedido paciencia, o a la semana, o a los 2 meses, su paciencia no se desgaste, porque está alimentada por Él y usted está descansando en el Señor. Resalta el hecho de cómo Dios en su misericordia nos ha hecho, según dice él ahí en la introducción, participar de la herencia de la luz en el corazón de los escogidos. Nos dice: ya ustedes tienen la luz. Nos dice que hemos sido librados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados, hemos sido plantados, hemos sido traídos al reino de Cristo Jesús, el amado Hijo del Padre, quien nos ha redimido, en quien recibimos redención. Y dice: por su sangre hemos recibido el perdón de los pecados. Es increíble el lenguaje que el apóstol usa. De cada una de estas frases que el apóstol pone en esta pequeña introducción, se han escrito libros y libros y libros y libros. De cada una de estas frases. Son frases con un contenido amplísimo, enorme, y de un impacto que es visible en la vida de los creyentes. Usted puede notar el hecho de que usted ha sido trasladado de la oscuridad a la luz, en su sola forma de pensar, en su sola forma de sentir hacia sus enemigos. Todo eso lo cambia este impacto que Dios ha hecho, esta transformación que Dios ha iniciado. Claramente la carta está dirigida a creyentes, personas que han depositado su fe en la obra del evangelio de Cristo, personas que entienden que eran pecadores condenados, separados de Dios, rumbo a la condenación, pero que a causa del evangelio anunciado a estos corazones y a causa de que el Espíritu Santo abre estos corazones entendieron que la única redención posible para ellos era Cristo Jesús. Podríamos decir que esta es una congregación con algunos años de fe. Durante la carta, el apóstol va a hablar de eso, del proceso, del progreso, de la perseverancia, del crecimiento, del florecimiento, de dar frutos.
es una clara y noble intención de que los creyentes se vean, y tenemos que decir lo siguiente: nos veamos a nosotros mismos como lo que somos, como lo que usted y yo somos en Cristo, no como lo que éramos, ni siquiera como lo que estamos dejando de ser, sino como lo que somos en Cristo, y como el progreso de esa fe en ellos y en nosotros hemos de estar alerta a ese progreso. Hemos de saber que ese progreso tiene enemigos. El mayor enemigo de ese progreso de la fe somos nosotros mismos, nuestra forma de vida como nos gusta, mientras que ahora Él nos propone su forma de vida, pero nos dice que debemos tener esperanza, que está sucediendo, que está pasando. No hay que dejarse aturdir, no hay que quedarse confiado. Ahora, podemos notar que la distracción es abrumadora. La competencia es cruel. Todas las filosofías, todas las corrientes de pensamiento humanista, sin ninguna misericordia, combaten dentro del corazón de los creyentes por una posición prominente en el corazón de uno. Ellas quieren tomar posición. El Espíritu Santo, mientras tanto, revela nuestros corazones, nos habla al interior de nuestros corazones las verdaderas necesidades, la verdadera condición de nuestro corazón. Revela en nuestros corazones lo suficiente de este progreso, la suficiencia del impacto histórico del progreso de la fe en otros, y nos anima a que eso ya está pasando en ustedes, les dice Él. Ya está sucediendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy cruel conmigo mismo y estoy muy pronto a ver lo malo y muy lento para celebrar lo bueno, para celebrar el hecho de que mi corazón quiera orar o quiera leer la Escritura. Hay que celebrarlo. Eso no es algo que sucede de manera natural. Tiene que intervenir el Espíritu Santo en su vida para que usted quiera arrodillarse a orar o sentarse a orar. Yo no sé cómo le guste a usted orar, o para que usted quiera leer la Escritura. El apóstol quiere que veamos, que celebremos, que no nos dejemos aturdir, que entendamos que en verdad el Evangelio tiene un impacto integral en nuestras vidas. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos las verdades, y lo que Él nos va a mostrar es cómo esta verdadera condición nuestra, esta verdadera posición nuestra ahora, son diferentes a lo que estas filosofías humanistas, estas filosofías esotéricas, metafísicas, estos artes mágicos, místicos que estaban pasando, cómo ellos nos ofrecen suplir todas esas necesidades y cómo en verdad están causando un vacío más grande, un abismo más grande en nuestros corazones. Así que el apóstol va a hacer esas dos comparaciones. En la carta del apóstol y los demás, con alarma y con un amor profundo, con una fe inquebrantable, inconmovible en el Evangelio de Cristo, advierten a la congregación los peligros y lo devastador de la desviación que ese momento histórico, que ese momento cultural estaba teniendo en ellos, que estaba presentando ese momento político en la vida de ellos, y que si somos honestos, hoy es muy parecido. Hoy nuestro momento cultural, nuestro momento social, nuestro momento político es muy parecido. Yo hablaba esta semana con mi esposa, en verdad hemos sofisticado más nuestra maldad. Nos hemos vuelto más capaces de racionalizarla, de justificarla. No hay ninguna diferencia, hemos progresado, pero el Espíritu Santo no está quieto, les dice el apóstol. El Espíritu Santo está funcionando.
en la introducción de la carta, el apóstol está claramente alarmado, pero está además inundado de gozo al oír el informe de cómo estos creyentes, y dice algo interesante, han mantenido su fe. Cualquiera de nosotros que hayamos caminado algunas semanas, algunos meses, algunos años en la fe, sabemos la alegría que produce en el corazón de uno oír que otras personas se están manteniendo en la fe, porque esas personas están luchando exactamente con lo mismo, y el apóstol está lleno de alegría al oír el informe de que ellos han mantenido esta fe, que están luchando con la angustia y con la confusión que todo este humanismo trae a sus vidas. Estalla de gozo el apóstol al oír el amor, y dice algo interesante que para mí es muy enriquecedor: el amor que por el Espíritu Santo se tienen entre ustedes. Para el apóstol usted puede ver las dos cosas allí. Sí, él está alarmado, sí, él está angustiado, pero está lleno de gozo por ver que los creyentes mantienen la unidad por el Espíritu, el amor por el Espíritu. El apóstol en esta carta expone verdades teológicas enormes, grandísimas, que, como les digo, se han escrito libros, varios volúmenes sobre uno solo de los temas que el apóstol menciona allí. Pero a la vez hace algo interesante, y que es lo que hace supremamente valioso cada una de las cartas del apóstol, y esta en particular, es que aterriza todos estos conceptos teológicos enormes en aplicaciones prácticas diarias, en aquellos asuntos que desafían, que amenazan, que motivan, que interesan a la vida de las personas. No deja estos conceptos por allá en esa nube inmensa de pensamientos extraordinarios, sino que los aterriza, los trae al punto y a la vida personal. Incluso hace algo interesante: el apóstol va a llevar cada una de estas aplicaciones a un ambiente íntimo. Vamos a verlo en la carta. Lleva cada una de estas aplicaciones al ambiente relacional, de familia, de pareja, de cónyuges, de padres, de hijos. En mi país hay un dicho que dice: se nos mete a la cocina. Y saben ustedes que eso es precisamente la fe. La fe es un progreso intromisorio, intencional del Espíritu Santo en nuestras vidas y de nosotros en la vida de cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo en nosotros. El progreso de la fe no es aislado. El progreso de la fe es un proceso y es un plan comunitario. Sucede entre nosotros, como equipo, como familia, como cuerpo. Y el apóstol lleva estas aplicaciones a eso. Vamos a irlo viendo durante las semanas. Podemos notar en esta introducción que el apóstol hace a la carta la íntima relación existente entre el apóstol y estos creyentes, que otra vez resaltemos lo siguiente: el apóstol y ellos parece que no se conocían. Según unos 2 o 3 versículos en la carta, y según la mayoría, el consenso, afirman que nunca el apóstol visitó este lugar, nunca se vieron cara a cara. Pero el apóstol afirma, concluye que ellos son hermanos de fe. Ya él ha declarado una relación íntima, personal con ellos, porque tienen la misma fe que él. Y les habla el apóstol dando por sentado esa relación. Y yo tendría que decir que no solo les expresa, pero nos expresa no solo el profundo amor, no solo los deseos, no solo las oraciones, pero además les propone y nos propone, podríamos decir que les demanda, y por ende nos demanda a nosotros también, regresar a las bases y a las estructuras de la enseñanza bíblica como único fundamento, como única estructura sólida para el desarrollo de sus vidas, para el desarrollo de nuestras vidas. El apóstol básicamente va a empezar a decirle: no se dejen distraer, es mentira, el gnosticismo es mentira, la adoración a los ángeles es mentira, no se dejen distraer, solo Cristo Jesús.
y empieza a afirmarnos esa verdad en toda la carta. Ustedes van a verlo, vamos a verlo. Va a ser muy interesante. La carta a los Colosenses es el libro de la Escritura cuyo contenido cristocéntrico es más alto que cualquier otro libro, incluso que los evangelios. El enfoque cristocéntrico de este libro es mayor que cualquier otro libro de la Escritura. El apóstol, de manera intencional, va a buscar dejarnos bien claro, recordarnos a los creyentes el único y verdadero fundamento de nuestra fe. Y lo va a hacer de una manera magistral. Cristo Jesús, ofrecido por nosotros, nacido como fue anunciado por el Padre de una virgen, muerto en la cruz para la remisión de nuestros pecados, resucitado como único camino al Padre. Y el Espíritu Santo como el interventor dinámico diario en el progreso de nuestra fe. Y lo va a decir y decir, y nos va a ayudar a que no nos dejemos distraer. La unidad de la carta radica en la divinidad y la exaltada prominencia de Cristo. Lo dice vez tras vez. Toda la carta presenta una variación de esta prominencia de Cristo. Dice, por ejemplo, que nos muestra, nos enseña, nos habla de Cristo como el objeto de la fe de los creyentes, el creador de todos los dominios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la resurrección, la cabeza de la iglesia, el unificador y reconciliador de todas las cosas, el tesoro del conocimiento y de la sabiduría, el Salvador a través de los sufrimientos de la cruz. Nos los muestra como triunfante, como victorioso sobre el pecado y sobre Satanás, como el Señor exaltado de vida y de gloria, como el verdadero modelo para la vida de fe de los creyentes cristianos. La insistencia en toda la carta del apóstol Pablo y de los demás consiervos que están con él en la prominencia de Cristo Jesús, en la fe en el mensaje de salvación por gracia, que es también la característica de las demás cartas que él escribe, pero que vamos a estar enfocados en esta. Radica en lo siguiente, radica en la tendencia, en la pretensión humana a minimizar, a mezclar, a completar, a arreglar, a suplementar la obra de Cristo con meditación trascendental, con gnosticismo, con culto a los ángeles o a criaturas celestiales, con astrología, con artes mágicas, con adoración a supuestos maestros iluminados o a santos. Todo esto en verdad es humanismo. Y básicamente el apóstol lo que hace es decirnos en dónde está la base y el fundamento de nuestra salvación. No se dejen engañar, no se confundan. El movimiento de moda, el pensamiento de moda, la filosofía de moda no es la solución, nos empieza a decir el apóstol y lo recalca y lo recalca. El apóstol básicamente en la carta lo que quiere es que ustedes y yo regresemos a los orígenes, vayamos a la raíz, y nos mostrará la fortaleza del crecimiento y de los frutos visibles de esa fe. Nos va a demostrar qué está pasando. Y yo quiero animarlos a ustedes a que aprendamos a reconocer esos movimientos y esos frutos que ya está pasando. El hecho de que usted esté esta mañana acá, así sea que a usted lo trajeron, ya quiere decir que ese fruto está pasando en otros. Pero si usted vino por su propia voluntad, quiero decirle algo, no fue su voluntad. El Señor tuvo que haber intervenido en usted para que usted quisiera hacer esto, porque nosotros de manera natural no queremos buscar a Dios. El Espíritu Santo tiene que intervenir en nosotros. Así que quiero felicitar a los padres, a los que traen desde Jackson, pero a los demás que traigan a sus hijos, porque de una manera u otra la palabra de Dios está penetrando en nuestros corazones y trae fruto, es lo que nos promete. Ella no regresa vacía.
Así que lo que está pasando en usted al exponerse a esto, al exponerse a la lectura, a la predicación de la palabra de Dios, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en su vida, porque otros sembraron en usted y usted ya está sembrando en otros, en sus propios hijos, en sus propios nietos, en sus amigos, en estos grupos de oración que han surgido a causa de la pandemia y de estudio de la Biblia que han surgido y que he contado esta semana, estuve contando y no eran menos de 5. Ustedes orando con sus familiares y yo escuchando historias extraordinarias. Mi tía, que era más de aquello y de lo otro y que no quería saber nada, ahora está con nosotros orando todos los días. Wow. Está sucediendo. Estos frutos se ven. Esta fe nuestra está sostenida únicamente, nos va a decir el apóstol, en la obra de Cristo Jesús. No se dejen engañar, básicamente lo que el apóstol va a decirle a la iglesia. Y quiero animarlos que me acompañen lo que Jesús dice. Por favor, acompáñenme. Juan capítulo 15. Un pasaje muy conocido. Está Jesús hablando a sus discípulos, por supuesto a usted, porque usted es un discípulo de Él. Y dice lo siguiente el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que lo recogen y se arrojan en el fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ustedes ya están dando mucho fruto. Miren lo que dice el versículo 16 de ese mismo capítulo. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Me alegra mucho participar con ustedes de este caminar, así que piensen esta semana en lo siguiente. El apóstol hace una oración en esta introducción, en ese folletico que tenemos, en los primeros 14 versículos. Y hace unas peticiones específicas por usted. El apóstol está orando para que ustedes y yo tengamos y progresemos en ciertas cosas. Lean otra vez esos 14 versículos. Quienes les dé pereza leer los 14 versículos, entonces lean el del 9 al 14. Y allí está la oración del apóstol. Ojalá y no le dé pereza leer, porque en los otros versículos hay contenido ahí. Es una delicia. Pero pregúntense ustedes en cuáles de estas necesidades que tengo de progreso usted tiene mayor o menor necesidad. En cuáles de esas peticiones que el apóstol hace usted tiene mayor necesidad de progreso, o en cuáles usted ya se siente fuerte. Saquen tiempo, lean la carta, aparten y propónganse en su corazón dedicarle un tiempo a la lectura, que vamos a divertirnos en esta serie. Vamos a observar cómo en verdad ya está produciendo fruto. Oremos juntos. Señor, damos gracias por esta mañana, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque desde la historia tu fidelidad se ha demostrado en la vida de otros, en todas las generaciones, en todas las culturas, en todas las edades. Y hoy nosotros somos parte del progreso de la fe en la vida de otros creyentes. Pero además nos estás dando a nosotros el privilegio de ser parte de la siembra de tu palabra en la vida de otras personas. Y como si fuera poco, incluso, Señor, nos estás haciendo partícipes de ver el fruto de ellos y del gozo que produce el fruto de esa fe en la vida de ellos. Sostén el corazón de cada uno de estos hermanos.
Sostén el corazón de cada una de estas familias acá representadas, de cada uno de estos países acá representados, de cada una de estas profesiones acá representadas, de cada una de estas generaciones acá representadas. Sostén, Señor, estos corazones y mantén nuestros corazones enfocados en ti. Por tu Espíritu Santo, sosténnos en nuestro caminar diario. Danos sensibilidad para celebrar lo que estás produciendo en nuestros corazones. Danos sensibilidad para, por tu poder, por tu amor, renunciar a aquello que estorba o que quiere mezclarse o que nos sugiere añadir algo a tu obra. Gracias por este tiempo y por la oportunidad y el privilegio de poder orar juntos, crecer juntos, caminar juntos. Oramos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor.